en esta biblioteca José María Pino Suárez, que lleva el nombre del Caballero de la Lealtad. Agradezco al señor secretario de Cultura que me dé la oportunidad de hablar brevemente con ustedes acerca de la Constitución de 1917, de la cual vamos a conmemorar los 104 años el viernes próximo, 5 de febrero. Pero antes de platicar con ustedes acerca de la trascendencia de este histórico documento que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quisiera relatarles brevemente los antecedentes que hay en nuestro país, de las luchas que se han llevado a cabo a través de la historia y que han ido construyendo las instituciones, han ido construyendo lo que ahora es el andamiaje jurídico nacional, las luchas del pueblo de México. Inicio rápidamente recordándoles que fue en 1813 cuando don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, convocó al Congreso de Chilpancingo, del cual surgió un documento fundamental en la historia política y jurídica de México, que fueron los sentimientos de la nación, los 23 puntos de los sentimientos de la nación, que dan inicio a lo que es la construcción jurídica y política del país como nación independiente, aunque la independencia se haya consumado hasta 1821. Don José María Morelos y Pavón le dictó a don Andrés Quintana Roo los 23 puntos de los sentimientos de la nación, y en uno de esos puntos le dice: las leyes que dicte nuestro Congreso deberán ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Uno de los 23 puntos que constituyen los sentimientos de la nación. Posteriormente sabemos que después de que Iturbide, que había estado en contra de los insurgentes como uno de los más destacados realistas, logró nombrarse o autonombrarse emperador del imperio de Iturbide, el efímero imperio de Iturbide, la lucha política continúa y las fuerzas en activo se organizan para constituir una república federal y dejar atrás el imperio efímero de Iturbide. Entonces, el 31 de enero de 1824 se promulga el Acta Constitutiva de la Federación, que es un documento fundamental en la historia del país. Y en octubre de 1824 se promulga la primera Constitución que nos convierte en una república federal, que nos constituye en una república federal. Eso hay que tenerlo muy presente. Muy rápido, ¿no? En una síntesis. Más adelante, las fuerzas conservadoras buscan derrumbar a esa Constitución avanzada de 1824 y logran que se establezca en México en 1836 las 7 leyes llamadas el Supremo Poder Conservador, que el pueblo de México logra derrotar, y posteriormente en 1843 se establecen las bases orgánicas, y en 1847 el Acta Constitucional, y en 1857 la Constitución del 5 de febrero. Es muy rápido esto que les estoy diciendo, pero fundamentalmente vamos a identificar 3 constituciones que ha tenido el país: la de 1824, la de 1857 y la de 1917. Es muy importante destacar que la Constitución de 1857, antecedente directo de la de 1917, que es la que vamos a conmemorar ahora el 5 de febrero, esa Constitución fue producto de una lucha revolucionaria, de la victoriosa, le llamo yo, Revolución de Ayutla de 1854, que encabezó el honrado general don Juan Álvarez, acompañado de don Florencio Villarreal, de don Ignacio Comonfort y de don Benito Juárez. La Revolución de Ayutla triunfa y en 1855
convoca a un Congreso Constituyente que se establece en febrero de 1856 y da a luz la Constitución del 5 de febrero de 1857. Fíjense ustedes, en una síntesis rápida de la historia de nuestro país. Claro que las fuerzas conservadoras siguen en activo, tratando de conservar sus privilegios. Y entonces hacen que se dé un autogolpe de Estado. Ignacio Comonfort, que había llegado a presidente después de don Juan Álvarez, acompañado de don Benito Juárez como presidente de la Corte y en ese caso como vicepresidente de la República. Entonces se da un autogolpe de Estado Comonfort, y este es un hecho que pues algunos mexicanos todavía desconocen. Y entonces don Benito Juárez dice: no, esto no puede ser. ¿Cómo va a ser esto? Que echemos atrás la Constitución del 57 que acabamos de promulgar. Y asume su papel de hombre firme, como ilustre oaxaqueño, como patriota y benemérito de las Américas. Y entonces don Benito Juárez no está de acuerdo con ese autogolpe de Estado y sale hacia Guanajuato y se declara presidente de la República, ya que había renunciado a esas altas tareas que tenía encomendadas don Ignacio Comonfort de los Ríos, nacido en Puebla en 1812. Se inicia la Guerra de Reforma, muy conocida, y esto es muy rápido, se los digo, la Guerra de los 3 años, 1858, 59 y 60, de los liberales contra los conservadores. Y triunfan los juaristas, los liberales, en Calpulalpan aquel 22 de diciembre de 1860. Entonces, don Benito Juárez entra a la Ciudad de México triunfante en 1861, en enero. Y más adelante se ve obligado a suspender el pago de la deuda. Y es cuando en Europa se juntan las 3 potencias en la Convención de Londres, fíjense ustedes, y Inglaterra, Francia y España, y deciden invadir el país. Con los dos, a los que menos se les debía dinero, logró don Benito Juárez acuerdos con España y con Inglaterra. Pero al que menos se le debía en la deuda, Francia decide quedarse e invadir nuestro país y hacer a un lado las propuestas del ilustre oaxaqueño don Benito Juárez, que era el presidente. Entonces, aquel 5 de mayo de 1862 en Puebla, don Ignacio Zaragoza, como todos ustedes recuerdan, le da una gran paliza a los franceses y los derrota en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Y una derrota total contra las bayonetas francesas que venían con los lauros y la gloria de que habían triunfado en Europa y eran las mejores tropas del emperador de Francia, Napoleón III el Pequeño. Aquel 5 de mayo quedó en la historia de nuestro país como de gran dignidad y fuerza y valor de los mexicanos. Al año siguiente, el emperador de Francia envía a 30,000 soldados franceses porque había quedado en vergüenza a nivel internacional por la derrota aquel 5 de mayo. Y logran entrar al país en 1863 y es cuando se inicia lo que se llama la intervención francesa, que duró 5 años, como ustedes saben. Esta es solo una síntesis. Todo el 1862, 63, 64, 65 y 66. 5 años, las bayonetas francesas y don Benito Juárez manteniendo en alto la bandera nacional y el patriotismo y la vergüenza para defender a México. Entonces, muere don Benito Juárez aquel 18 de julio de 1872, ustedes lo recuerdan. Su esposa había muerto en enero de 1871, doña Margarita Maza, y él muere al año siguiente, y entonces queda en su lugar don Sebastián Lerdo de Tejada, ilustre veracruzano. Y aquí viene lo bueno, porque resulta, que vamos a entrar al tema ya, porque resulta que en 1876 hay un combate entre las fuerzas de Porfirio Díaz y la de don Sebastián Lerdo de Tejada, que era el presidente. Y triunfa Porfirio Díaz con la ayuda de su compadre Manuel González, que ya había sido derrotado, pero a última hora llegaron 2,000 de a caballo de su compadre Manuel González, y logra triunfar Porfirio Díaz y se adueña del poder en México. Y ese hipócrita, digamos, cuando menos eso es lo que es, y es más que eso, Porfirio Díaz Mori asume el poder diciendo que ningún individuo se imponga y se perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Y él lo que hizo fue imponerse y perpetuarse en el poder. Y eso provocó la revolución. La terquedad de este hombre, que durante 30 años a sangre y fuego se mantuvo en el poder y manteniendo contra la pared al pueblo de México, siempre dándole la razón a los hacendados y a los millonarios de la época, en contra del pueblo. En el alfabetismo rondaba el 90%,
cuando Porfirio Díaz estaba en el poder. Entonces, en una síntesis rápida les estoy diciendo, en 1901, a partir de ese año, se empiezan a organizar los clubes liberales para combatir la dictadura. Los hermanos Flores Magón, con su periódico, también están dándole duro a la dictadura y arriesgando su vida para combatir a este individuo que se había adueñado del poder en México y que llevaba ya casi 30 años en el poder. Recordemos que Porfirio Díaz no era zapoteco como Juárez, era de la Mixteca oaxaqueña. Entonces resulta que en 1906 se constituye el Partido Liberal Mexicano. Librado Rivera, Antonio E. Villarreal, Praxedis Guerrero y otros, los hermanos Flores Magón, organizándose para luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y todo eso lo estoy diciendo todo esto porque son los antecedentes directos de por qué llegamos a la Constitución de 1917. Entonces, logra don Francisco I. Madero organizar un partido político y lanzarse a la campaña en contra del dictador que se había propuesto como candidato por sexta o séptima vez en 1910, y don Francisco I. Madero, acompañado del caballero de la lealtad ilustre tenosiquense, don José María Pino Suárez, recorre el país y es capturado por las fuerzas de Porfirio Díaz y encarcelado, acusado de una falsedad ahí, para tener un pretexto para meterlo preso a don Francisco I. Madero, que logra escapar hacia Estados Unidos. Entonces, Madero llama a la revolución el 20 de noviembre, domingo de 1910. El domingo 20 de noviembre es el llamamiento que hace don Francisco I. Madero para combatir a Porfirio Díaz. Logra derrotarlo, sale Porfirio Díaz el 25 de mayo de 1911 en el barco de Ipiranga hacia Francia, se convocan elecciones, gana Madero y Pino Suárez y toman posesión el 6 de noviembre de 1911. Pero solamente 15 meses, porque fue traicionado por Victoriano Huerta, como todos sabemos, y Huerta se adueñó del poder. Los constitucionalistas y los juristas especialistas en derecho dicen que es falso que haya sido la renuncia de Madero la que permitió a Victoriano Huerta subir el poder. Porque esa renuncia del presidente Madero no es válida, dicen ellos, y están en lo correcto, porque él estaba preso. Entonces fue sacada a la fuerza esa renuncia que se presentó ante el Congreso para que pudiera asumir el poder Huerta, aparentando la legalidad, simulando pues. Entonces, de todas maneras, Huerta se adueña del poder. Y entonces es cuando le envía una circular a todos los gobernadores del país para que darles a conocer que él es el nuevo presidente de México. Había nacido en Colotlán, Jalisco, en 1845, Victoriano Huerta el Chacal. Entonces, hay un gobernador del norte que decide no aceptar la circular que envía Huerta. Ese gobernador se llama Venustiano Carranza Garza. Con gran valor, con gran dignidad de hombre, él decide enfrentarse al usurpador, que era Victoriano Huerta, y empieza la revolución propiamente en contra de Victoriano Huerta en 1913. Y se van organizando las fuerzas. Pancho Villa surge como un gran centauro, como un gran líder, como un gran guerrero, guerrillero, en contra de Victoriano Huerta. Emiliano Zapata en el sur, en Morelos, decide también levantarse en armas, y se levantan en armas todos en contra de Huerta, que finalmente en julio de 1914 es expulsado del país y queda como titular del Poder Ejecutivo, encargado del Poder Ejecutivo y jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza Garza, nacido en 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Entonces, ahí está la cercanía ya de resolución de los problemas del país, de cómo resolver los problemas de nuestro país, los grandes reclamos nacionales, las grandes necesidades que había en el país. Y es cuando, después de que aquí hay un episodio que casi no es mencionado por los historiadores, después de que se organiza la Convención Revolucionaria, que inició en la Ciudad de México y de ahí se trasladaron a San Luis Potosí. Entonces, la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, la Convención Revolucionaria de Aguascalientes se organiza después de que Huerta es sacado del país y con solamente con elementos militares,
y se reúne en el Teatro Morelos en Aguascalientes y se declara soberana la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Se declara soberana y reunidos todos destituyen a Carranza. Eso es un hecho importante, histórico en el país. Y propone el parlamentarismo, ya no el presidencialismo, sino una especie de parlamentarismo, entre otras novedades de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, un hecho histórico relevante en México que es poco mencionado. Sin embargo, finalmente, don Venustiano Carranza logra superar las decisiones que toma la Convención Revolucionaria que lo había destituido a Carranza, había nombrado a Eulalio Gutiérrez como presidente y le había tomado la protesta. Entonces logra superar eso don Venustiano con el apoyo de un hombre de una mente prodigiosa, Álvaro Obregón Salido, que había nacido en Siquicíba, Sonora, en 1880. Álvaro Obregón, un brillante mexicano, de una mente lúcida, inteligentísimo, apoya a Carranza, sale adelante Carranza contra las fuerzas de Villa, que es derrotado en Celaya, en 2 batallas que hubieron en Celaya en 1915, es derrotado Villa, y las fuerzas de Carranza cobran organización, consistencia, se organizan de tal manera que le permita a don Venustiano convocar en octubre de 1916 al Congreso Constituyente. Congreso Constituyente que trabaja intensamente durante 2 meses, todo el mes de diciembre de 1916, los 31 días de diciembre, y todo el mes de enero de 1917, los 31 días de enero. Y el 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con sus 136 artículos que conserva hasta la fecha. Con su parte dogmática y su parte orgánica, como todos sabemos, organiza los poderes. Y algo trascendente, esa Constitución, la primera de carácter social en el mundo, digamos, establece la pequeña propiedad, que había sido un problema de fondo con el porfiriato. Porque en el porfiriato los grandes hacendados se habían adueñado casi de todo el país. Habían 840 grandes hacendados y 5.000 haciendas. Y cada hacienda tenía miles de hectáreas, hasta millones de hectáreas. Se habían adueñado de las tierras del país. Entonces, era un problema grave, el problema de la tierra. Y la Constitución de 1917 establece la pequeña propiedad y desaparece el latifundio. No está permitido en nuestro país legalmente. Es uno de los avances fundamentales. Aparte de que establece las garantías individuales, el artículo 3 constitucional de la educación, el artículo 123 del trabajo, el artículo 130 de la separación de la Iglesia y del Estado, y muchos otros artículos que van conformando la identidad jurídica nacional. Aquí hay que decir algo. La Constitución Federal de la República, a mi juicio, a mi modesto juicio, debería enseñarse desde la preparatoria a todos los jóvenes de México, independientemente de que estudien Derecho o no, porque es el instrumento jurídico en el que descansan todas las leyes del país. Ninguna ley, ni municipal, ni estatal, ni federal, puede contradecir a la Constitución. Entonces ella es el gran pilar que sostiene el andamiaje jurídico del país, y todos los actos que realizan las autoridades, y también los particulares, debe estar apegado a la Constitución. Y para eso está el Poder Judicial, máximo intérprete constitucional, para hacer cumplir las leyes constitucionales del país, para hacer cumplir la Constitución. Entonces, ahora, la Secretaría de Cultura que preside el maestro Ramiro Chávez ha querido difundir la importancia que tiene este documento jurídico-político del país, que va a cumplir 104 años el próximo viernes. Sin embargo, se mantiene vigente, es derecho positivo, y ha sido reformada más de 650 veces. Algunos dicen, gente importante propone que se convoque a un nuevo constituyente para hacer una nueva constitución. Puede llegar a suceder y no se acaba el mundo, porque ha sufrido demasiadas reformas, tantas, que ya se parece poco a la Constitución original de 1917, de aquel 5 de febrero que fue promulgada, aunque entró en vigor el 1 de mayo, como ya dijimos, de ese año. Entonces, ha sufrido muchas reformas, pero aún con todas las reformas que ha sufrido, se mantiene como el documento jurídico fundamental de todos los mexicanos, y debemos conocerla todos los mexicanos. Muchas gracias.